Bueno, decía que vamos a dar continuidad a esta jornada con la mesa número 2, la mesa número 2 que tiene el nombre de Contextos sociales, políticos e institucionales del quehacer científico social regional. Para ello nos acompaña al extremo de la mesa está Rubén Mejía González de la Universidad Metropolitana de Monterrey, quien va a presentar su ponencia a los polos de formación extranjeros de los investigadores norestenses, patrones institucionales y disciplinares. A continuación expondrá su trabajo José Juan Olvera del CIESAS sección noreste, aquí a mi izquierda, con su trabajo La formación académica en Francia y el desarrollo de las ciencias sociales en el noreste mexicano, aspectos de una encrucijada y el papel de los Estados Unidos. Y ya cerrando, Verónica Siglen, de la Autónoma de Nuevo León, presentará su trabajo titulado Luchas políticas institucionales y su impacto en el trabajo científico, el caso de las universidades públicas estatales. Bueno, voy a leer unas breves líneas en este caso del maestro Rubén, unas breves líneas curriculares para tener un poco el contexto de quién va a hablar. Rubén Mejía González es maestro en Educación Superior por la Universidad Metropolitana de Monterrey y docente en la Universidad Tecmilenio. Fue becario del CEIN, del Centro de Estudios Interculturales del Noreste, donde realizó su trabajo de tesis y participó como asistente de investigación en el proyecto Profesores e Investigadores Formados en el Extranjero, evaluación de su impacto en el desarrollo de las ciencias sociales en el noreste de México, pues proyecto que da sentido a este evento, ¿verdad? Ha publicado el artículo España como polo formativo de científicos sociales del Sistema Nacional de Investigadores en el noreste de México y participado como ponente en el Congreso Internacional de Investigación Educativa. Rubén, adelante. Muchas gracias. Bueno. ¿Sí se me escucha? No. Bueno, listo. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias, doctor Doncel. El tema que yo voy a estar presentando pues es parte de la investigación que estuve realizando dentro del CEIN, en donde los datos que se van a presentar fueron recabados para la tesis que estuve realizando y también son datos que fueron utilizados en el artículo antes mencionado. Primero que nada, el objetivo de esta ponencia pues, es más que nada el analizar los patrones que han tenido los polos de formación. Los polos de formación vamos a mencionarlos como los lugares en donde los investigadores realizaron sus estudios de doctorado. No se va a contar los estudios de licenciatura ni maestría, vamos a contar únicamente los estudios de doctorado, los últimos, de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores en las Ciencias Sociales de la región noreste de México, especialmente identificando los patrones por instituciones de educación superior, los cuales, para fines más prácticos, vamos a mencionarlos como IES y campos disciplinarios de adscripción. Parte de los motivos por los cuales se está realizando esta investigación es debido a que en las últimas décadas se ha visto un incentivo por parte de las instituciones gubernamentales, incluidas las universidades y universidades privadas, por atraer más investigadores o por llevar a más investigadores a estudiar en el extranjero. Muchos programas de movilidad académica se han realizado en estos últimos años. Entonces, esto ha causado mucha relevancia porque se han identificado que no solamente es llevar al investigador al extranjero o llevar al alumno al extranjero o atraer a los investigadores del extranjero, sino hay puntos específicos, lugares en específicos en donde se da más esto. Universidades de Estados Unidos, universidades en Europa, universidades a lo mejor en el Caribe inclusive se han detectado, universidades en Sudamérica podría ser. Entonces, esta investigación va más en esta parte de estas cuestiones.
Estos patrones pues resultan muy interesantes debido a un patrón muy en específico que se detectó durante la investigación, y es el patrón de España como polo de formación. España en un principio no era considerada un polo de formación muy importante. Por lo general, los investigadores que estaban dentro del SNI en la región noreste eran investigadores que habían estudiado en Estados Unidos o en Francia. Estados Unidos, mayor cercanía con la región noreste. Francia, existe una tradición muy arraigada dentro de las ciencias sociales. España no figuraba mucho como polo de formación. Sin embargo, durante los últimos años, España ha empezado a crecer como polo de formación. Hay una cantidad muy alta de investigadores que han estudiado en España. Mucho se debe también a pues estas cuestiones, tradiciones que se tiene de México con España. El idioma también podría ser un factor que yo lo veo muy, muy importante, pero también se debe a una cuestión de facilidad. Este campo, como España como polo de formación, es mucho más sencillo para un mexicano, para un investigador mexicano, para alguien que quiera estudiar en el extranjero, que estudiar en Estados Unidos, por esta cuestión del idioma, las tradiciones y también por las cuestiones económicas. Dentro de la metodología que estuve realizando, los resultados que se van a presentar vienen por parte del padrón del SNI del año 2019, con un abordaje cuantitativo. No voy a hablar tanto de la parte cualitativa, se va a ver más los datos que nos arrojó esta investigación. De este padrón se filtraron los miembros del área 5 correspondientes a ciencias sociales, que pertenecen a algunas IES de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En este caso, me voy a enfocar solamente en las 4 más importantes, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Son las 4 que arrojan más cantidad de investigadores. Si bien para algunas informaciones que ahorita voy a presentar, sí junto a todo el SNI de toda la región noreste, yo me voy a enfocar mucho nada más en estas 4 universidades por ser las más importantes y por ser las que se han estado desarrollando más durante este tiempo. Posteriormente se identificaron patrones de la presencia en el noreste de científicos sociales formados en distintos países por IES de adscripción y por disciplinas. Okay. Entonces, en esta primera gráfica, en esta primera tabla que quiero mostrarles, aquí se ve la evolución de los diferentes polos de formación a través del tiempo. Podemos verificar que en la generación 99 al 2004, el polo de formación más importante era Estados Unidos. Estados Unidos tenía un mayor número de investigadores que en el resto de otros países. Estaba Francia, estaba Reino Unido, pero España no figuraba, nada más, únicamente habían 2 investigadores en esta generación que habían estudiado en España. Sin embargo, en siguientes generaciones, España como polo de formación empieza a crecer, empiezan a haber más investigadores que estudiaron en España dentro del SNI del noreste de México. Aún así, Estados Unidos seguía liderando, seguía teniendo una mayor cantidad de investigadores, pero no es hasta el 2010, 2014, en esta generación, en donde España iguala y supera a Estados Unidos como polo de formación. Y en esta última generación, España se ha alzado como el principal polo de formación
para los investigadores del SNI en ciencias sociales. También algo que es interesante es que podemos verificar que si bien ha aumentado España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido no se mueven, tienen la misma cantidad de investigadores. Si bien Estados Unidos aumenta un poco, no es muy significativo a comparación con lo que ha aumentado España. Aquí también es muy importante tener en cuenta que también el resto de otros países que no son estos 4 tampoco no se ha visto un cambio muy significativo. Uno podría pensar que a lo mejor en Sudamérica podría haber investigadores, que sí hay, que podría haber investigadores en partes de Europa, en otras partes de Europa, que también sí hay, pero no son tan significativos como la cantidad de investigadores que hay que tenemos egresados de España y egresados de Estados Unidos. En esta siguiente gráfica que voy a mostrarles, vemos lo que son los principales polos de formación del campo científico de las ciencias sociales para las IES del noreste, estas 4 universidades que estaba mencionando. Aquí es muy importante comentar que estas gráficas, y esta y la que sigue, se tomó en cuenta únicamente a los mexicanos que estudiaron en el extranjero. Y estamos hablando de porcentajes. En el TEC de Monterrey, en esta última generación del 2015 al 2019, el 51% de los investigadores mexicanos que estudiaron en el extranjero estudiaron en Estados Unidos. 33% en la Autónoma de Nuevo León, en la UADEC solo el 12% y en la Autónoma de Tamaulipas solo el 9%. Sin embargo, para la parte de España, la Autónoma de Tamaulipas supera demasiado ese porcentaje. El 72% de todos los investigadores que están trabajando en la Autónoma de Tamaulipas, que estudiaron en el extranjero y son mexicanos, estudiaron en España. Solo el 35% en la UADEC, 44% en la Autónoma de Nuevo León y un 24% en el TEC de Monterrey. Aquí se puede ver que el TEC de Monterrey sí tiene un polo de formación muy arraigado con Estados Unidos. Estados Unidos es su principal polo de formación, lo tienen muy arraigado. No podemos comentar que todo el país es su polo de formación, porque hay ciertas regiones que ahorita vamos a ver a continuación que lo tienen todavía más afianzado como polos de formación que otras regiones de Estados Unidos. Pero en el caso de la Autónoma de Tamaulipas, es muy curioso cómo ese porcentaje es demasiado alto, muy alto con el resto de otras universidades. Se sabe que durante la anterior década la Autónoma de Tamaulipas estuvo beneficiada por el programa PIDEUM, que fue un programa de atracción de investigadores españoles a tierras mexicanas. La Autónoma de Tamaulipas fue la universidad que más se benefició de este programa. Sin embargo, este programa ya ha finalizado, por lo cual sería muy interesante que en una futura generación, en esta generación 2020-2024, ya sería verlo en un futuro cómo se está moviendo también estos polos de formación para verificar si la finalización de este programa va a modificar los polos de formación de esta universidad. Ahora bien, como les mencionaba, no podemos hablar únicamente de un país, sino también de las regiones particulares en donde más se benefician las universidades de la región. En este caso, en el Tecnológico de Monterrey habían 9 investigadores que eran egresados de la Universidad de Tulane. Tecnológico de Monterrey podría decirse que tiene como un principal polo de formación la Universidad de Tulane, muy probablemente por los convenios que tiene con dicha universidad,
pero se ha beneficiado mucho de esta universidad para atraer más investigadores, al igual que la Universidad de Texas Austin, en la cual hay 5 investigadores que están trabajando en el Tecnológico de Monterrey, miembros del SNI, mexicanos que estudiaron en esta universidad. La parte de la Autónoma de Nuevo León es un poquito más polarizada. Hay más universidades que se alzan. Sin embargo, hay una principal que está por encima de las demás universidades, y esta es la Universidad Complutense de Madrid. De la Universidad Complutense de Madrid hay 8 investigadores que estudiaron en dicha universidad y que actualmente laboran dentro de la Autónoma de Nuevo León, por lo cual si bien hay otras universidades como por ejemplo la Universidad de Barcelona, la Universidad de Salamanca, sí se nota que en la Autónoma de Nuevo León hay un polo de formación que destaca por encima del resto, que es en este caso la Complutense de Madrid. En el caso de la UADEC, la Universidad Autónoma de Coahuila, no hay como tal un polo de formación, si bien se puede verificar en la gráfica que hay 4 investigadores en la Universidad de la Universidad de La Habana. La UADEC no tiene una cantidad muy alta de investigadores muy grande a comparación del Tecnológico de Monterrey y la Autónoma de Nuevo León, para poder decir que la UADEC tiene como polo de formación la Universidad de La Habana. Sin embargo, se puede mencionar, se puede dar por una conclusión que la Universidad de La Habana podría convertirse en un polo de formación muy importante para la Universidad Autónoma de Coahuila. Y ya por último, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se nota que ellos sí tienen una mayor cantidad de investigadores, pero no de investigadores que estudiaron en España, pero no hay un polo de formación, una universidad que esté por encima del resto. Si bien tenemos a la Universidad de Barcelona, donde hay 3 investigadores, no es un número muy alto como para poder considerar que la Universidad de Barcelona es un polo de formación muy significativo para la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hay una mayor variedad, pero no existe una universidad que destaque por encima del resto. Ahora bien, en la parte de las disciplinas, únicamente se segmentaron las dos disciplinas más importantes con mayor cantidad de investigadores y que dan resultados más detallados. En este caso, las disciplinas de ciencias económicas y la disciplina de sociología. Si bien hay otras disciplinas como ciencias jurídicas o disciplinas como historia, estas no arrojan un dato que destaque como para poder decir que esta universidad es un polo de formación para estas disciplinas. Sin embargo, en la parte de las ciencias económicas y sociología sí hay un número que me puede a mí decir que ciertas universidades son polos de formación para los investigadores de estas áreas. En el caso de las ciencias económicas, se puede decir que las universidades de Texas son una región como polo de formación muy destacable para los que estudian ciencias económicas. En este caso tenemos en ciencias económicas la Universidad de Texas Austin, hay 4 investigadores, y de la Universidad Texas A&M hay 3 investigadores. También destaca la Universidad de Tulane, que es muy arraigada con el Tecnológico de Monterrey. De aquí destacan 6 investigadores, y de las universidades de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Autónoma de Barcelona, hay 4 y 6 respectivamente. Entonces, se podría concluir de cierta forma que las regiones que más destacan para los investigadores de las ciencias económicas son tanto Barcelona como Texas, como regiones particulares. Ahora bien, de la parte de sociología, que es la otra rama más importante de esta investigación, la Universidad Complutense de Madrid es la que más destaca.
Hay una mayor cantidad de investigadores que vienen de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, aquí también destaca la Universidad de La Habana. Si bien, como vimos en el anterior dato, 4 de esos 5 investigadores están trabajando en la Universidad Autónoma de Coahuila. También destaca como un polo de formación muy importante y que podría ser que en un futuro se convierta en algo un poquito más llamativo para la investigación de la sociología. Por último, quiero repasar un poquito lo que es el nivel de reconocimiento. Aquí se segmentó únicamente a aquellos investigadores que estudiaron y se titularon de su doctorado entre el año 2006-2012. Esto con el fin de que para el 2019 ya hayan creado carrera dentro de la investigación científica. Aquí, de la muestra de los 51 titulados en el extranjero, el 10% al 2019 se mantenía en nivel candidato. 75% de todos los titulados en el extranjero se mantenían en nivel 1 y solamente el 16% de los titulados en el extranjero al 2019 se llegaron al nivel 2 o nivel 3. Ahora bien, esta es la media de extranjeros. De esta media de extranjeros, si únicamente segmentamos los titulados en España, hay 29 investigadores, de los cuales 14 aún se mantienen en nivel candidato, 76% se mantiene en nivel 1 y solamente el 10% logró llegar al nivel 2 o nivel 3, muy por debajo de la media de cualquier extranjero. Sin embargo, de los que estudiaron en Estados Unidos, que fueron 11 investigadores de esta muestra, el 9% se mantiene en nivel candidato, 64% llegaron al nivel 1, pero el 27% de estos investigadores llegó al nivel 2 o nivel 3, muy por encima de la media de cualquier extranjero y muy por encima de la media de los titulados en España. Ahora bien, también aquí quise mencionar a los titulados en México, para que también se haga esta diferencia. De esta muestra fueron 71 titulados en México. 21% se mantienen en el 2019 en nivel candidato, 72% en nivel 1 y solamente el 7% de los investigadores titulados en México lograron llegar a nivel 2 y nivel 3, muy por debajo también de la media de los investigadores en el extranjero. Entonces, si bien España ha aumentado su cantidad de investigadores, España se ha convertido como un polo de formación y ha aumentado la cantidad de investigadores que han estudiado en España, está muy por debajo de el nivel de reconocimiento que han logrado con la media de cualquier extranjero. Y Estados Unidos se sigue manteniendo al día de hoy como un polo de formación que obtiene más reconocimiento que cualquier otro extranjero. Ya por último, para no alargarme mucho, dentro de las discusiones, los resultados presentados han mostrado un importante crecimiento de España, como polo de formación para los miembros del SNI, del Área 5, en especial en universidades públicas estatales de la región. La Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sin discusión, y la Universidad Autónoma de Coahuila. Se encontró también evidencia que muestra cómo miembros de ciertas IES del noreste y miembros de disciplinas específicas tienen como polo de formación dominantes a una IES extranjera en particular. En este caso, el Tecnológico de Monterrey tiene muy dominante Estados Unidos, sobre todo la región de Texas y también la Universidad de Tulane. Por otro lado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como bien mencioné, tiene muy arraigada como polo de formación España. De las disciplinas, sociología tiene más arraigado la Universidad Complutense de Madrid, las universidades de España y en ciencias económicas más arraigado hacia las universidades tejanas y también, dato en particular, Barcelona, la región de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Y por último,
Los titulados en España tienen una menor proporción de miembros en niveles altos en el SNI que el promedio de los titulados en el extranjero, sobre todo con aquellos que estudiaron en Estados Unidos, quienes poseen un mayor reconocimiento. Y hasta aquí es mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues vamos a continuar con la presentación del trabajo de José Juan Olvera. José Juan Olvera Gudiño es profesor investigador del CIESAS Noreste, licenciado en Sociología y maestro en Metodología de las Ciencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Comunicación por la Universidad Regiomontana y doctor en Comunicación y Estudios Culturales por el ITES, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su último proyecto de investigación ha sido Procesos regionales de construcción de la cultura en el noreste de México y sur de Texas, los casos del rap y la música norteña. Su investigación actual se titula La música popular en la Feria Popular, economías engarzadas. Sus últimas publicaciones son Economías de las músicas norteñas, coordinador, Economías del rap en el noreste de México, Emprendimientos y resistencias alrededor de la música popular, ambas de editorial Casa Chata, México. Asimismo, con Jacqueline Peña, Las vidas del acordeón, reparadores y vida social de un instrumento musical en Monterrey, en Encartes antropológicos, y con Carolina Muela, Sin familia en México, redes sociales alternativas para la migración de retorno, Tango Blast y Los Texas del mercado fundadores, en revista Mexican Studies. Gracias. Adelante, José Juan. Bueno, ya se fijaron ustedes que no es un trabajo mío, sino de Juan Carlos Sordo y mío. Necesito decirles que mis ojos no andan muy bien, no puedo leer en este momento y probablemente se me vaya un dato de la pantalla que tengo enfrente, así que pido disculpas de antemano. ¿No quieres pagarte? Para verlo ahí. Pero las cámaras me tendrían que seguir. ¿Puede hacer eso? Sí. ¿Sí? Mejor, ¿no? Ok. Bueno, ahí tienen ustedes el objetivo, que es describir el papel que ha jugado la formación en Francia por parte de académicos en el desarrollo de las ciencias sociales en el noreste mexicano, su proceso de institucionalización, la construcción de sus campos disciplinares y que forma parte del proyecto cuyo seminario es el motivo de habernos congregado aquí, ¿no? El proyecto del doctor Juan Sordo. La pregunta básica era, bueno, ¿cuál es el papel de Francia en el desarrollo de las ciencias sociales, considerando a aquellos mexicanos que fueron a estudiar a ese país o los extranjeros, en este caso franceses, que fueron que vinieron a trabajar acá, que estudiaron allá y que vinieron a trabajar acá. Ya varios de nosotros, de los colegas que me precedieron, han definido esta delimitación sobre ciencias sociales, que es incluir todas las del área de conocimiento 5 del CONACYT y agregarle algunas humanidades, antropología, historia social y ciencias sociales antropología social, historia y ciencias sociales de la educación. Las tres fuentes principales que utilizamos fueron
ya las referidas, los padrones del SNI, la encuesta que se realizó por parte del equipo de esta investigación, de este proyecto de investigación, y el uso de 10 de algunas más entrevistas focalizadas a 9 profesores investigadores, 3 franceses, 6 mexicanos. Bueno, tampoco voy a repetir la cuestión de los polos de formación, solamente en todo caso ubicar que Francia pues es uno de estos polos de formación hegemónica que ofrece una educación, una formación de posgrado al cual los académicos aspiran en muchos casos a tener, y que a su llegada esto genera pues cierta legitimidad académica en contraposición con las personas que han estudiado un doctorado en México o incluso un doctorado también en el extranjero, pero que quizá no es Francia, ¿no? Y como ya se comentó, algunos de estos investigadores buscan o recrean las condiciones de construcción de conocimiento en las cuales ellos se formaron, pero la investigación y determinación de ello es algo que, como acaban de ver, no es sencillo de ubicar, no está fácil porque hay muchas variables en juego. Como acaban de mencionar Juan y Verónica, la socialización académica puede, por ejemplo, hacer que para que un investigador entienda la cultura organizativa y la cultura académica de otro país pueden pasar muchos años y varias tesis difícilmente llevadas a cabo hasta que al conocer y sintonizarse pueda generar. Entonces no está sencillo, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el esfuerzo que ha hecho el equipo que organiza Juan. Bueno, vemos aquí a los miembros activos del SNI como durante buena parte para el caso del noreste, buena parte del periodo de estudio, que prácticamente son 20 años, la formación en el extranjero tiene una hegemonía y después la formación, los doctorados en México son los que más números tienen, y aunque se mantienen los posgrados en el extranjero, estos ya aparecen en menor medida, ¿no? En menor medida que los que se titulan en el extranjero. Y lo importante aquí era que en estos periodos previos, los padrones del CONACYT ofrecían datos que permitían ir un poquito antes de lo que formalmente establecen, que es la década de los 90, porque también aparecen las épocas de titulación, y muchas veces entre titularse en Francia o en otro país y luego llegar al SNI pueden pasar algunos años. Entonces a veces tenemos datos o tenemos un poco de la visión, un poco de la situación de lo que ocurrió en los años 80, 70s y 80s, ¿no? Muy bien. A ver. Aquí podemos observar que Francia actualmente ocupa, me parece, el 4º lugar después de España, como acaba de decir Jaime, después Estados Unidos y después Francia, el 3er lugar, ¿no? Y ya más en concreto, cuando estamos tratando de visualizar para la zona noreste, aquellos que estudiaron en Estados Unidos, los que estudiaron en Francia y los que estudiaron en otros lugares, podemos observar 2 cosas
que son las que le dieron cuerda a esta participación, a este proyecto que fue presentado hace un año como una presentación, igual que esta, y que posteriormente se convirtió en un capítulo de un libro que será publicado próximamente. El primer dato es que Francia tiene una hegemonía en el periodo 76-86 de aquellos mexicanos que van a titularse en las ciencias sociales. No hay que olvidar que todo esto solo se refiere a ciencias sociales. El segundo dato es que una década después Francia cae al último lugar y prácticamente no hay titulados entre el periodo de 1987 a 1994, hay un titulado, ¿no? Y esos dos datos son los que nos hicieron un poco pensar, digamos, como científicos, los que generaron la intriga de, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué sucedió eso? Además de considerar, obviamente, que pues que la trayectoria de las titulaciones en posgrados en ciencias sociales en Estados Unidos, pues siempre a partir de esta década, pues se mantuvo un papel protagónico antes de que, aquí no está España, pero seguramente está hablando esa línea tan grande de España, rebasara a todos por mucho, ¿verdad? Ahora bien, es importante mencionar que, como estoy haciendo muy breve la presentación, es muy importante mencionar que en estos periodos de hegemonía tienen un antecedente relacionado con digamos, una tradición de estudios en España, en Francia, por parte de las élites regionales, en particular las de Nuevo León. En ciencias sociales, aunque probablemente debemos especificar que es en aquellas ciencias sociales relativas a, o más vinculadas a la administración del Estado, ¿no? El derecho, la ciencia política, básicamente, ¿no? Ciencias políticas, administración pública. Pueden ustedes ver aquí que estamos hablando de algunos altos funcionarios y al menos 4 o 5 gobernadores que tienen una tradición y que forman parte, pues, de esta élite. Entonces, aquí lo relevante para nosotros fue qué fue lo que pasó en el periodo previo y en este periodo en donde había una constante titulación en estas áreas y después pues hubo este cambio dramático, ¿no? Como contexto debemos decir que tanto en Francia como en Estados Unidos, más bien tanto Francia como Estados Unidos han sido referentes de educación principalmente de las élites en la región noreste. Para el caso de Francia, hablamos de 3 órdenes religiosas que establecieron 11 colegios desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX en el noreste, algunos de los cuales pues funcionan todavía y de las cuales son herederas, pues no sé, se me ocurre el Colegio Franco-Mexicano, la Universidad de Monterrey, bueno, toda esa tradición es una tradición de más de un siglo formando, al menos en este caso, a los niveles elementales y medios, no nada más una cuestión escolar formal, sino también un modo de pensar, un modo de acercarse, una tradición, una manera de ver. Entonces, Juan y yo siempre estuvimos discutiendo cómo podemos distinguir esta tradición de la otra de Estados Unidos, que obviamente si la primera es importante, pues la de norteamericana,
pues no nada más es más importante, sino finalmente terminará hegemonizando, ¿no?, las formaciones. Ahora bien, pensábamos en los rasgos distintivos de esta educación estadounidense. Bueno, por un lado la accesibilidad financiera, por otro lado la accesibilidad geográfica, por otro lado el hecho de privilegiar una enseñanza que fuera utilitaria como instrumento fundamental para el avance capitalista, y al final esta vecindad con el tiempo propició una integración económica con Estados Unidos que está ausente en Francia, y es un antecedente estructural que necesitamos considerar, ¿no? También en Estados Unidos hay que destacar que a lo largo, desde finales del siglo antepasado, a lo largo del siglo pasado, hay una constante formación de cuadros técnicos y mandos administrativos para las industrias regiomontanas, que han mandado a capacitarse, a formarse, a estudiar a sus cuadros. Y también el hecho de fundar en el 43 el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Nuevo León, a imagen y semejanza, o siguiendo el modelo del MIT, y que con el tiempo el tecnológico se ha convertido en una de las universidades más importantes del país, privadas o no privadas, por un conjunto de razones. Aquí tenemos a otros posgraduados de una primera generación, casi toda, bueno, la primera fue más bien previa. Estos también son altos funcionarios. Aquí aparece qué fue lo que estudiaron, en dónde lo estudiaron y cómo se desarrollaron. Lo que se puede observar de esta tabla y de la anterior es que los principales estaban orientados a capacitarse en las funciones de administración y gestión del Estado. Los segundos empiezan a virar, sin dejarlo primero, empiezan a virar a también cuestiones académicas y de investigación, que es un poco lo que nos motiva y el centro de esta investigación. En otras palabras, la gente iba a Francia a formarse para gobernar, aprender a gobernar, y con el tiempo empezaron a capacitarse también para enseñar en la academia y a capacitar a investigadores a investigar. Pero bueno, eso fue en una etapa posterior, particularmente con Carlos Gómez Díaz de León, cuya trayectoria como profesor y fundador de posgrados de Administración Pública, Ciencias Políticas, ha sido relevante y es destacable, ¿no? Ya en una etapa posterior ya se puede observar, digamos, denme un segundo. Sí, en una etapa posterior se puede destacar un tercer ingrediente. El primer, lo que la caracteriza es que el número de posgraduados ya no crece tanto a lo largo del tiempo. La segunda es que se diversifica, ya no es nada más administración pública, derecho, ciencia política, sino sociología, antropología social, se amplía, ¿verdad? Y una tercera característica es que, digamos que la importancia de sus actores mexicanos formados en Francia y franceses, que vinieron a trabajar a México y en parte también a formarse, ha sido comparativamente más destacada que otros formados en el extranjero, ya sea por redes de trabajo, ya sea por proyectos u otros elementos que vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, cuando nosotros, voy a regresarme un poquito a esta parte, digamos, lo que se puede ubicar son tres etapas
esta etapa donde hay una hegemonía. Francia son muy pocos, pero es la mayoría. Una segunda etapa donde casi no hay gente que se haya graduado, y una tercera etapa en donde, Francia ya no crece como las otras, pero se mantiene a lo largo del tiempo su participación. Entonces, lo que hicimos en esta última parte del trabajo, el doctor Juan y yo, es tratar de darle significado a esta etapa. Y esta etapa, en la entrega de becas del CONACYT, se muestra pues un poco de manera dramática. Esta es la entrega de becas, número de becas para formarse en el extranjero desde el 80, a partir del 80, pues vemos cómo cae, y varios años después, a lo mejor a inicios de los 90, ya empieza a recuperar y a superar el nivel previo. Pero esta caída para nosotros es relevante por dos motivos, ¿no? Pero antes creo que lo que vale la pena es ubicar la coyuntura digamos en un conjunto de contextos. El primer contexto es la crisis económica mexicana de 1982, después de la cual el neoliberalismo se convierte en una política de Estado cada vez más afianzada y abierta, ¿no? El segundo lugar es que el contexto global del ascenso del neoliberalismo varios años antes, a partir del 79, del 81, con el ascenso de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, abre la puerta a una etapa donde muchos otros gobiernos van a seguirlos, y estas políticas neoliberales, entre muchas otras cosas, pero en lo que respecta a nosotros, generan cambios en los patrones de gestión de conocimiento con políticas públicas que están orientadas, que tienen una serie de patrones de productividad, de estimular a través de la entrega, como los programas PRODEP y en fin, muchas otras políticas públicas que están inspiradas en las digamos en las propuestas neoliberales de gestión de gobierno a nivel global, y que se bajan o que se concretan en el caso mexicano. Otro elemento que no hay que olvidar es que a partir de este periodo, quizá un poquito antes, hay un aumento de las becas que la USAID ofrece a México. La USAID es la Agencia de Desarrollo Estadounidense, la Agencia Estadounidense de Desarrollo, y que tiene su significado en el hecho de que 15 años antes México había estado rechazando esas becas. Pero ahora estas becas son cada vez más aprovechadas, y una de las instituciones que aprovecha de manera más eficiente esa oportunidad es precisamente el Tecnológico de Monterrey, que tiene incluso programas en esta época de profesionalización de sus docentes en los Estados Unidos, aprovechando este tipo de becas. De manera que ya juntas, digamos, esta coyuntura tienen como, pudiéramos mencionar como título, pues un viraje económico y político de las instituciones occidentales hacia el neoliberalismo. Y por lo tanto, la mayor facilidad para ayudar a estudiar posgrado en ciencias sociales en aquellas ramas que el neoliberalismo está
digamos, dando primacía, ¿no? Muy bien, ya voy a acabar con esto. Solamente para mostrarles cómo en esta época en la que de 1987 a 1994 sí hubo 22 mexicanos que fueron con ayuda del CONACYT a estudiar al extranjero y uno solo fue a Francia, nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿a dónde fueron y qué estudiaron? Y lo que estudiaron pues fueron disciplinas que prácticamente ayudan a revolucionar la gestión administrativa y económica en el país. Es decir, vas a Estados Unidos a capacitarte para entender, aplicar, defender en el área tuya la política neoliberal. A eso fueron, y se ve porque la mayor parte tenía que ver con estudios en economía y en ciencias administrativas, y la mayoría estaba concentrada en Estados Unidos. Entonces, este punto de quiebre es lo que a nosotros nos pareció que valía la pena como un esfuerzo de entender de manera primero específica y luego un poco global lo que había pasado y permitido que Francia perdiera esta hegemonía en la formación de los científicos sociales. Prácticamente sería todo lo que yo expondría aquí. Gracias. Otra vez, ahora. Muchas gracias, José Juan. Ahora vamos a dar paso a la presentación de Verónica Bárbara Siglin. Ella es licenciada y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Marburgo, Alemania, y tiene doctorado en Sociología por la misma universidad. Desde 1989 es profesora titular de la Universidad Autónoma de Nuevo León y trabaja desde 2001 en el posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Ha hecho una especialización en psicoanálisis en el Instituto Freudiano de Madrid en 2021. Desde 1993 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y desde 2005 de la Academia Mexicana de las Ciencias. Sus áreas de investigación son la sociología del trabajo, la psicosociología y la sociología del cuerpo. Sus investigaciones giran en torno a la inscripción de las relaciones de poder en el cuerpo y el sufrimiento generado en los sujetos y expresado a través de su cuerpo. Es autora de los libros Hacer ciencia en México, Un dolor de cabeza, que creo que presentas mañana, ¿no? ¿Te hago comercial o qué? Mañana en el CIESAS a las 7 de la tarde, ¿verdad? A las 7 va a presentar el libro, pues si están interesados, para dar continuidad a la jornada de hoy, además muy alineada, ¿no?, con lo que estamos platicando. Bueno, digo, libro Hacer ciencia en México, Un dolor de cabeza, acerca de las narrativas somáticas de la élite académica en universidades estatales, 2020. Y coordinadora y autora de los libros Trabajo científico, cultura y tráfico científico, no sé cómo suena eso, ¿no? Trabajo científico, cultura y política en las universidades públicas, 2013. Género, salud y condiciones de trabajo en la ciencia, 2014. Y políticas de educación superior y violencia institucional, 2015. Gracias, Verónica. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto realmente estar aquí y pues muchas gracias por la invitación. Cuando Juan me invitó, me decía que puedo hablar sobre lo que sea. Entonces, pues pensé, bueno, voy a hablar sobre ese tema sobre el que he trabajado en aproximadamente los últimos 20 años, que son las luchas institucionales y en las universidades públicas y cómo impactan en los sujetos. Pero cuando vi el programa pensé pues que no tiene mucho sentido hablar
sobre resultados, más bien lo tengo que relacionar con, digamos, mi propia extranjería, y esto me llevó entonces a pensar en el standpoint, desde donde uno se abre a una temática. Entonces, para aclarar este standpoint que antecede a toda investigación, necesito hacer un rodeo por la epistemología. Y pues les pido paciencia, aunque tal vez algunas personas vayan a pensar que en este rodeo epistemológico, que no tendría mucho que ver con el tema, y bueno, espero que después se vayan a dar cuenta que no me estoy perdiendo, sino que sí voy a regresar hasta donde quiero llegar. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes han tenido en su formación académica epistemología o filosofía de la ciencia, porque ese concepto de standpoint se relaciona con el ámbito epistemológico. El concepto surgió en los años 60 y 70 en el ámbito de los estudios marxistas sobre las clases trabajadoras en Inglaterra, y dentro de los estudios de género, los estudios feministas. Con este concepto se quería decir que lo que se conoce y cómo se conoce no es independiente de dónde el investigador o el producto de conocimiento está parado. Donde está situado entonces el sujeto cognoscente en la estructura social y simbólica. Las mujeres conocemos la realidad, o digamos el mundo, desde un ángulo un tantito distinto que los hombres. Este ángulo tiene que ver en cómo el género se conjuga con otras categorías sociales. Se abren entonces perspectivas diferentes acerca de la realidad, porque la realidad no es exactamente la misma para hombres y para las mujeres. Y entonces, a partir de esta diferencia se pueden explorar aspectos de la realidad que, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, se escapen de la visión androcéntrica. La idea del standpoint se liga también a un concepto más clásico en la epistemología y la filosofía de la ciencia, y en ese caso pues me refiero al círculo hermenéutico. Desde la hermenéutica como metodología de las ciencias sociales, bueno, en aquel entonces, en el siglo XIX, se hablaba de las ciencias del espíritu. Se ha argumentado que para conocer la cosa, no es posible poner la mente en blanco, es decir, que no es posible prescindir de juicios previos. 2. La hermenéutica ha cuestionado también el concepto de objetividad defendido por el positivismo, en el sentido de que fuese posible un conocimiento independiente del sujeto cognoscente. Lo que sabemos de la cosa, sostiene la hermenéutica, está condicionada por nuestra humanidad. La cosa es lo que es solamente en relación al ser humano. Nuestro conocimiento, entonces, nunca refleja la cosa como tal, sino la cosa tal como se abre para el ser humano. Y esto implica 3, que nunca podemos decir verdad de la cosa, sino lo que la cosa es desde nuestra perspectiva. Entonces, la interpretamos. Entonces, para comprender algo como algo, partimos siempre, querémoslo o no, de una precomprensión, de un prejuicio. En este contexto epistemológico, el prejuicio, la precomprensión, no es un peligro para el conocimiento, sino constituye su condición necesaria. Desde el prejuicio, el juicio previo, la comprensión previa, nos abrimos a la cosa, formulamos una serie de expectativas de sentido acerca de la misma, y
planteamos preguntas para explorarla, para describirla y para comprenderla. En este encuentro con la cosa transformamos nuestra precomprensión y generamos entonces una nueva comprensión que sirve como precomprensión ya en un nivel más elevado. En este sentido, decía Martin Heidegger, el círculo hermenéutico nunca es un círculo vicioso, sino es el círculo que hace posible el conocimiento. En lugar de evitarlo, necesitamos preguntarnos siempre cómo entrar en él. La precomprensión con la que entramos en el círculo hermenéutica está dado por nuestro mundo de la vida, desde nuestro trasfondo sociocultural, desde nuestro género, desde la clase social, el barrio, la familia en la que crecimos, la nación la que pertenecemos o en la que nos socializamos durante un buen rato de nuestra vida. Pero también la formación académica que recibimos y la tradición intelectual en la que nos hemos formulado desde la conjugación singular de todas estas dimensiones en la vida de cada sujeto. Vemos lo que vemos, experimentamos lo que experimentamos y preguntamos lo que nos parece problemático. Nuestra singular ubicación en este entramado de dimensiones sociales nos permite formular determinadas preguntas acerca de una cosa. A lo mejor a otros sujetos esto no les llamaría la atención. La discusión acerca del standpoint también ha sostenido que ninguna indagación, por excelente y rigurosa que sea, pueda pretender ser una descripción objetiva y neutral. Siempre estamos interpretando desde una posición, nunca salimos de la interpretación. De hecho, hay una película que a lo mejor ustedes la han visto que se llama Lost in Interpretations, y que es justamente la descripción de la descripción de la interpretación de la interpretación de la interpretación. Bueno, entonces, no obstante, esto no significa que todas las interpretaciones valgan lo mismo. Hay malas interpretaciones, hay buenas interpretaciones y siempre puede haber mejores interpretaciones. Seguramente se van a preguntar por qué hago esta introducción tan recargada en la epistemología si el tema anunciado aquí son las luchas sociales en la educación superior pública. Pues lo hago precisamente porque el tema que me ha ocupado durante casi 2 décadas tiene que ver con mi extranjería, con haberme socializado en otro país y en otro ámbito académico muy distinto al local. Me formé en la Universidad de Marburg, la institución que en los años 70 y 80 estuvo más a la izquierda, una de las 3 más radicalizadas en las ciencias sociales, junto con la Libre Universidad de Berlín y la de Hamburgo. Tomé clases con profesores en filosofía marxistas, por ejemplo, con Hans-Heinz Holz, con otros profesores formados en teoría crítica en la Universidad de Frankfurt, al igual con Katharina Kantak, que fue una alumna de Martin Heidegger. Había un ambiente de libertad absoluta, encantador y estimulante en aquellos años en la universidad. Había entre los cientos de seminarios que las diferentes facultades en ciencias sociales y humanidades ofrecían, los estudiantes pudimos formarnos nuestra propia currícula en función de nuestros intereses disciplinarias y nuestras inquietudes académicas.
No existían en aquel entonces cohortes generacionales. Estudié con alumnos de muy diferentes semestres y obviamente también aprendí muchísimos de ellos. Ser de izquierda en aquel entonces significaba ser un excelente estudiante, tener el compromiso de hacer una aportación al conocimiento y producir un conocimiento que pueda mover algo. Había, por supuesto, también luchas entre grupos de profesores por el poder en las facultades y teniendo el poder se podía determinar el perfil académico de una vacante para un profesor de tiempo completo. Estas luchas de poder, sin embargo, nunca significaron el desplazamiento o hasta el despido de otros profesores. Tampoco falta de respeto, tampoco acoso laboral u otra forma de violencia. Quienes sí estaban en condiciones más vulnerables eran los asistentes, pero también se sobreentendía que los asistentes todavía estaban en un proceso de formación, por ejemplo, los que estaban en doctorado o ya a nivel, bueno, en Alemania sería la habilitación, que es una especie de postdoctorado. Entonces, bueno, esa gente se sabía no podía quedar después de terminar en la propia universidad y tenía que buscar un lugar de trabajo en otra. Entonces, en este contexto político académico y los supuestos acerca de la organización y el funcionamiento de una institución académica constituyeron el standpoint desde donde entré en contacto con la institución académica mexicana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y a la cual entré como investigadora un par de años después. Es sobre este trasfondo de socialización académica que algunos aspectos de la vida universitaria en México me empezaron a llamar la atención. Y bueno, posteriormente se convirtieron en objeto de estudio. Les voy a enumerar algunos fenómenos que atrajeron realmente o mucho mi interés. Uno, era la escasa importancia de la investigación científica en el contexto institucional de los 80 y principios de los 90 y la extrema dependencia de los investigadores e investigadoras de los vaivenes políticas institucionales. Combinar docencia e investigación era vista como un privilegio y los investigadores tenían que encontrar estrategias para que se les respetaran esos espacios de investigación. Esta situación cambió apenas a finales de los 90, inicios del nuevo milenio, cuando se empezó a promover la economía del conocimiento y cuando, por lo mismo, los investigadores nacionales adquirieron un creciente valor en la universidad. No obstante, aún en la actualidad, los celos hacia quienes se dedican a la investigación, publican activamente y están en el Sistema Nacional de Investigadores no se han superado. Algunas facultades los cargan hasta el tope de clases, otros los aíslan del contacto con estudiantes, no les asignan o les asignan muy pocos alumnos de posgrado o asistentes estudiantiles, no los apoyan con materiales, etcétera, etcétera. Depende de cada director el trato con el que se enfrentan las diversas comunidades académicas. Ese es lo primero que realmente me llamó muchísimo la atención. Lo segundo es que muy pocas personas en aquel entonces tenían doctorado y la currícula era totalmente estandarizada y escolarizada. La habilitación del profesorado apenas empezó a mejorarse a principios del milenio y bueno, creo que muchos de los datos de ustedes hablan de esto. Aunque en la actualidad la mitad del profesorado en la UANL, el de profesorado de tiempo completo, tiene doctorado,
Esos son alrededor de 2.500, creo que un poquito más de 2.500, solamente 1.200 aproximadamente de este profesorado está en el Sistema Nacional de Investigadores, es decir, combinan investigación y docencia. Los nuevos modelos de gestión han exacerbado esas diferencias académicas al ubicar a los investigadores nacionales literalmente como valores institucionales y al convertir al resto y convierten al resto en recurso humano carente de valor, prescindible y hasta desechable. A través de diversos dispositivos de control, vigilancia y incentivos a la productividad, se ha llevado la reificación de los sujetos a niveles realmente impresionantes. Los discursos asociados, que también incluyen prácticas obviamente de distribución de recursos, generan profundas heridas narcisistas y promueven el distanciamiento social, la conducta estratégica, las envidias, los celos y las luchas encarnizadas entre el profesorado. No hay posibilidad de salir de este entramado institucional porque es de carácter estructural. La única posibilidad de escape es la renuncia o la jubilación, pero estando dentro, los sujetos funcionan casi como títeres. 3. Me llamó muchísimo la atención cómo se distribuyen los puestos de mando en la universidad. Por lealtades políticas solamente y por acuerdos entre fracciones políticas al interior de la universidad, de forma que casi nunca llegan a los puestos de mando personas con un currículo vitae académico fuerte y por ende con méritos académicos que les permitirían una posición de mayor independencia. Para estar hay que pertenecer a un grupo de poder y a este grupo de poder el sujeto debe su posición y por ende su gratitud, y esto implica un servilismo entero. En este entramado político, lo académico no es la preocupación central, lo es lo político, entendido como el aseguramiento del dominio, la organización de la subordinación. Para controlar sus feudos, los directivos pueden valerse de todo sin que esto genere consecuencias político-administrativas. Pueden distribuir según sus necesidades políticas los recursos institucionales a su disposición, pueden despedir o contratar al profesorado según su antojo sin necesidad de exámenes de oposición. Pueden hacer uso de diversas formas de violencia laboral y simbólica y pueden disolver hasta carreras y colegios si así se les viene, como por ejemplo en este momento la desaparición del Colegio de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Casi no hay límites. En estos escenarios, ser visto como un grupo y peor como un grupo rebelde, potencialmente crítico, ya equivale a un delito. Recuerdo las dificultades que uno de los pocos investigadores nacionales nivel 3 en el ámbito de biología y medicina afrontó en la primera década de este milenio por haber hecho el intento de crear un colectivo de investigadores nacionales en la UANL. 4. Pero lo que sobre todo me llamó la atención fue el enorme descontento que hay y sigue habiendo en las comunidades académicas por la concentración del poder en manos de los directivos, por el uso faccioso del poder de parte de los directivos, por la arbitraria asignación de recursos institucionales, por las condiciones salariales, el temor, por ejemplo, de no entrar ya el año siguiente
en los complementos salariales o bueno, pues de salir del Sistema Nacional de Investigadores, por la política de privilegios, por los crecientes controles institucionales, desde el reloj checador como en las fábricas, otros dispositivos de vigilancia electrónica. Siempre me ha llamado la atención el miedo que hay en las personas. A veces el miedo puede justificarse por amenazas reales, a veces se trata de fantasías. Estas fantasías son propias de comunidades académicas asediadas por la precarización y la vulnerabilidad político-administrativa. El miedo es la palanca que orienta a los sujetos a autodisciplinarse y a autorreprimirse, a silenciarse sobre lo que piensan y sienten, lo que necesitan y lo que no tienen. El miedo fomenta la autoalienación, la cooperación y la colaboración autoforzadas para sobrevivir, la conducta estratégica frente al poderoso. El miedo y la ambición dan lugar a las traiciones entre pares, a la proactividad falsona. El miedo evita la agresividad y el descontento se dirigen no contra el sistema, sino contra pares y contra el alumnado. También el miedo orienta a canalizar los malestares por otras vías, como por ejemplo el chisme de pasillo y bueno, las agresiones. Y fomenta a la vez la indiferencia y la pasividad frente a las problemáticas institucionales y frente al sufrimiento de quienes interactúan con nosotros en la cotidianidad laboral. El miedo hace que muchas personas fantasean de un salvador, un líder fuerte que imponga la justicia que ellos no se atreven a reclamar, pero tanto anhelan. Este miedo es tan grande, tan normalizado, que muchas personas ya ni siquiera lo sienten. Como extranjera, siempre he sido y sigo siendo una figura extraña, diferente, alguien a quien no se sabe cómo tratarla, hacia quien se adopta una distancia, a veces de miedo, a veces de venganza, bueno, y a veces de respeto. Y ciertamente no es solo del entorno hacia mí, también lo es desde mí hacia el entorno. Creo que esta distancia es irrebasable porque se funda en procesos de socialización política y en culturas políticas muy diferentes. ¿Qué salidas encontré? Convertir a estas experiencias y situaciones en objeto de estudio. Es así como inicié una línea de investigación sobre la situación de investigadores nacionales en universidades públicas, en 28 universidades públicas en el país. Quería explicarme la pasividad y la indiferencia frente a los grandes cambios que ha experimentado el trabajo en las universidades mexicanas durante el neoliberalismo y que quería encontrar la resistencia. Convertir estos hallazgos en publicaciones equivale a una denuncia. La denuncia de la falta de liderazgo institucional, de visión institucional, de culturas institucionales disfuncionales necesitadas de ser transformadas. Mi objetivo, también fantaseado, siempre ha sido ofrecerles datos duros a las comunidades académicas, confrontarlas con su reificación, describiéndoles el precio psicofísico que pagan, motivarlas a organizarse, aunque también sé que la alienación no se supera diciéndole al alienado que está alienado, pero aún así no dejo de creer que en algún momento el cambio sea posible siempre y cuando que lograríamos organizarnos. Entonces, pues, esa es mi contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy
muy inspirador tu ponencia, muy inspiradora. Bueno, entramos ahora tenemos un pequeño espacio, ¿no?, para preguntas del público o de la mesa también, si quieren. Adelante, Juan. Voy a aprovechar que ya tengo el micrófono en la mano estratégicamente. Bueno, para agradecerles a los tres y bueno, a la invitada que no es parte del equipo de investigación y que cerró la mesa, la doctora Verónica Siglin, por sus participaciones. Y una pregunta muy breve también para cada uno. Para Rubén, bueno, una u otra. Sé que no fue parte de tus objetivos, pero ¿te planteas alguna hipótesis de qué implica para el tipo de ciencia que hacen estos cambios que rastrea, sobre todo ese ascenso de España? ¿Tienes algunos indicios, algunas ideas que pudieran ser como pues orientación de futuras investigaciones, no solo digamos desde la parte cuantitativa, sino la calidad en el sentido de qué rasgos le imprimen a la ciencia que hacen, quizás pensado desde alguna disciplina o desde alguna institución, ¿no? Para Verónica, la extranjería y en este recorrido que nos compartiste personal, pero también que revela, ¿no?, las cuestiones estructurales, ¿podríamos decir que ha cambiado de signo o detectas algún cambio de signo en algún momento de estos años, digamos, de ser un poco la idea que anima principalmente este proyecto de investigación que ahora presentamos, introduce algunas ventajas, genera ciertas dinámicas, ¿no?, que se buscan impulsar? ¿Esa formación en el extranjero sería adecuada para hacerlo? ¿Ha cambiado ese lugar que tiene? Y me interesaría, una vez escuchándote esta última reflexión, si quizás viéndolo más desde la visión del profesorado como colectivo, significa algo diferente para ellos interactuar con los mexicanos que estudian en el extranjero y con los extranjeros, y no tanto desde la visión de quienes conducen el sistema científico o las instituciones, ¿no? Y para José Juan, trabajamos juntos, pero la verdad que no lo había pensado esta dimensión hasta ahora que te escuchaba. ¿Habría o ves algún indicio de que la relación entre la orientación hacia la administración pública y hacia el gobierno de las primeras, digamos, dos oleadas de formados en Francia y el protagonismo impulsando, gestionando proyectos institucionales que, a pesar de ser poca cantidad de formados en el extranjero por comparación con otros países, siguen mostrando, ¿no?, ese protagonismo, digamos, a nivel organizacional, institucional y en el campo? ¿Habría alguna conexión con ese origen pues ligado al gobierno y a la administración pública? Bien, con la pregunta que mencionas, si se plantean hipótesis sobre estos cambios generacionales en los polos de formación. Sí, la verdad, sí se plantearon ciertas hipótesis. Obviamente quedaría como un tema de investigación a futuro que se podría indagar, sobre todo las razones por las cuales los investigadores toman la decisión de estudiar en estos polos de formación. ¿Por qué España ha estado creciendo? ¿Cuáles fueron las razones por las que los investigadores tomaron esta decisión? Yo podría pensar, y esto solamente es algo particular, no es algo que yo tenga el dato, pero podría pensar que mucho se debe de las razones por las cuales, por ejemplo, España, que es el principal actualmente, se ha posicionado como principal polo de formación, es por las facilidades que da el poder estudiar en España. Un profesor de una universidad decide estudiar un posgrado, le dan la oportunidad de estudiar en el extranjero, le comentan, puedes estudiar en España. El profesor, al saber que es el idioma, lo tienes, porque es el idioma español, universidad europea, y te lo van a lo mejor pagar,
pues el profesor va a decir, prefiero mejor estudiar en España que a lo mejor estudiar en Estados Unidos, porque a lo mejor en Estados Unidos el idioma no se me da, se me es más complicado, y a lo mejor a la universidad tampoco ofrece poder estudiar, poder dar programas hacia Estados Unidos por el mismo costo que implica. Entonces sí se podría dar como esta cierta hipótesis. También otra hipótesis que podría pensar es que los requisitos para ser SNI candidato se consiguen casi prácticamente estudiando el doctorado, haciendo tu tesis, porque al final de cuentas en el doctorado realizas tu tesis, publicas y cumples casi la gran mayoría de los requisitos para poder ingresar al SNI candidato, para poder postularte para el SNI candidato. Entonces, si le dan la oportunidad a una persona, oye, ¿quieres ingresar al SNI? Estudia tu doctorado, te damos la oportunidad de estudiarlo en España. Nos es más fácil para nosotros universidad, es más barato para nosotros universidad que tú te vayas a España. Y el investigador, al ser más, tener más facilidades, se va por ese rumbo. Es una hipótesis que yo podría plantear. Obviamente no tengo la información, pero sería interesante en futuras investigaciones verificar esto, y además también verificar si es un patrón que también se está dando en otras regiones, no nada más en el noreste, sino en el noroeste, en el centro, en el sur, sureste, el suroeste. Podría también verse estos mismos patrones. Bueno, lo primero acerca de si importa o no haber estudiado en el extranjero. Desde mi perspectiva, yo creo que hasta más o menos el 2000 fue importante, porque realmente había relativamente relativamente poca gente con doctorado. Pero, por ejemplo, en el escenario local, en la UANL, más o menos alrededor de finales de los 90s, principios del milenio, empiezan la formación de doctorados de la propia casa, ¿no? O sea, prácticamente todas las facultades empiezan a crear doctorados. En esos doctorados, la gente que ya se había formado en el extranjero, obviamente sí tenía bastante influencia, pero conforme ha aumentado la cantidad de gente doctorado, pues ya en realidad ya no es una ventaja. De hecho, en la actualidad, justamente por la credencialización, porque detrás de todo eso está la credencialización, la economía de conocimiento, la venta de la universidad como, pues, o la conversión en un espacio mercantil requería una serie de indicadores como niveles de habilitación de profesorado, medido, por ejemplo, a través de los doctorados, que era importante para la venta de los servicios educativos. Ahí es donde surge entonces la credencialización, y conforme aumenta la credencialización, pues igual pues ya tener el doctorado en el extranjero, en la UNAM o en la Universidad Maya de Chiapas, que doctora la gente prácticamente en un año, 6 meses, ya no importa. Ese es el problema ahorita, creo que de la credencialización, y eso es un poquito lo que también se ven en los datos que ahorita ustedes aquí presentaron. Por ejemplo, ¿por qué la gente que se gradúa o que se tituló en España tiene una menor incidencia en el SNI? Pues tiene que ver con eso. Igual España llega al mercado, por ejemplo, recuerdo la Universidad de Sevilla, que creó un programa especial para América Latina y que llega a las universidades, y las universidades mandan sus contingentes, y en relativamente poco tiempo
aquí, incluso sin ya salir a España, ¿no? Eso fue alrededor de 2010, 2014, y entonces acá hay una credencialización en masa, ¿sí? Y finalmente, bueno, la Universidad Autónoma de Barcelona a lo mejor tiene un programa propio para los españoles, pero también tiene uno para América Latina, y el nivel, porque yo estuve en una tesis catastrófica, ¿sí? Pero se graduó a pesar de que este nivel aquí ni pasaría por licenciatura, ¿sí? O mucho menos maestría. Entonces, bueno, ese es lo que también hay detrás de la inflación de los doctorados y del por qué hay mucha gente ya con doctorado, pero esto no significa la entrada al SNI. Bueno, entonces eso se pierde la importancia en el extranjero conforme se ha avanzado el neoliberalismo. Estaba pensando en los posgrados. Realmente sí es interesante, por ejemplo, en el posgrado de trabajo social que ustedes apenas van a iniciar. El primer cuerpo académico que se logró consolidar fue uno formado por 3 mujeres, y las 3 mujeres habíamos estudiado en el extranjero. Obviamente esto generó en un entorno pues muy patriarcal como es una universidad, bueno, la universidad y la facultad de trabajo social, donde somos muchas mujeres, pero donde finalmente los cuantitos hombres que están ahí son los dioses del Olimpo. Entonces pues esto no era muy bienvenido. Entonces creo que también los investigadores formados en el extranjero tienen un papel en la formación de los cuerpos académicos, pero los mismos cuerpos académicos también han quedado desgastados por la rígida estructura jerárquica que se les impuso desde pues, la propia universidad y obviamente desde la Secretaría de Investigación. Así que bueno, ahí también se perdió. Entonces creo que ya no es relevante. Lo que también me parece interesante es las redes con el extranjero. Por lo menos en quienes conozco, quienes se han formado en el extranjero, todos tuvimos redes al principio de nuestras carreras. Sí, o sea, haciendo estancias, teniendo algunos proyectos de investigación, pero conforme que cada quien empezó a madurar o empieza a madurar, se pierden estos vínculos con esos grupos, en el extranjero, donde uno se formó. Bueno. Y finalmente, una cosa que me parece muy interesante es la interacción entre extranjeros de diversos países. Por ejemplo, los argentinos como que se aglutinan, o sea, hay una red de argentinos y se socializan. Creo que los franceses también, los alemanes no. Los alemanes somos como individuos suspendidos en el espacio, cada quien ahí flotando como una monada, ¿sí? No tenemos contacto, pero nos vinculamos más con el entorno local, ¿sí? Con esos proyectos salvadores como el mío. Intentando de organizar comunidades académicas. Entonces, bueno, creo que también esto podría ser un tema bastante interesante, la autoorganización de la gente que se ha graduado en el extranjero o que somos extranjeros. Bueno. Sí, bueno, si entendí bien tu pregunta era sobre las razones de la no continuidad entre una generación y otra. Y si ves alguna
conexión entre la inclinación hacia la administración pública y el gobierno y luego la capacidad ya de los que son propiamente académicos de, digamos, de construir proyectos institucionales, ¿no? O sea, si habría alguna conexión en ese. Pues la única conexión que veo, primero que nada, es pues al trabajo nuestro le faltan pues muchos datos para tener otros datos, les hace falta mucho. Pero pues algo que yo observo primero es que vemos de aquí hacia allá, pero a veces se nos olvida ver que Francia también tenía sus políticas públicas y Estados Unidos tenía sus políticas públicas en función de una hegemonía, y eso pues también hay que incorporarlo al análisis, ¿no? Lo segundo, pues que la propia evolución de la academia en uno y otro país, en particular en México, también es causante de la diversidad. Entonces, crece la plantilla de estudiantes de posgrado o que terminaron su licenciatura y ya tienen una maestría y quieren hacer un doctorado, y esa maestría pues es más diversa y por lo tanto sus titulaciones ya no tienen que ver exclusivamente con los posgrados que atienden a la gestión y administración estatales. Entonces, la diversidad misma de generación de graduados de sociología que a veces que tienen intención de estudiar en el extranjero o de otros, junto con también los mismos problemas que empieza a haber en Europa para que pues los que son asistentes algún día lleguen a ser profesores, como decía Verónica, pues junto hace que también haya más diversidad aquí, ¿no? Pero con franqueza siento que hay más, hay mucho más por indagar. Y me agrada mucho, me deja muy buen sabor de boca la intención original de tu proyecto, porque siempre hay como cuestiones que uno atravesó o se quedó intentando reflexionar y lo dejó, o lo mantiene, pero nunca de una manera sistemática como tú lo propusiste. Así que desde aquí, muchas felicidades. Bueno, primero felicitar de manera muy significativa a los ponentes y felicitarnos nosotros, yo en lo personal, por esta banquete de información y de análisis científico-social. Voy a hacer una referencia histórica que me sirve para hacer una serie de especulaciones o presunciones que sería interesante conocer la perspectiva científica social. Recuerdo que en los años 70, hay dos momentos históricos en México que han sido importantes, la presencia de académicos extranjeros. Primero, cuando el periodo de Franco, donde Lázaro Cárdenas da acceso a muchos españoles, es que en la disciplina sociología, ciencias sociales, economía, política, arte, etcétera. Y la segunda, en el periodo de Echeverría, donde los chilenos, argentinos, uruguayos y muchos más nutrieron las universidades públicas nuestras, particularmente en esta ciudad de Monterrey. Otra presunción que tengo como elemento de juicio para arribar a una pregunta es que, sin duda, el gobierno ha venido a recuperar el control político de las universidades. Y con esto, evidentemente, mantener pues lo que siempre ha sido un propósito de cualquier gobierno, no alterar el establishment y que al final de cuentas sostener el estado de cosas a como dé lugar. Y en poco, a lo mejor groseramente diríamos que la educación misma, incluso la superior, se ha empobrecido porque ha perdido su naturaleza intrínseca, su valor per se, y ha sido gobernada, sujeta, orientada y vilipendiada por el quehacer político. Desde esa perspectiva, entonces, como una función, un planteamiento heregético, diría, bueno, ¿hasta dónde realmente la educación superior en México, no nada más en el noreste del país, viene a ser una prolongación, una prolongación del control político de los ciudadanos a través de las universidades?
porque recuerdo que, por ejemplo, en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de España, ¿por qué esa influencia tan importante en los últimos años en España? Digo, de la presencia. Pues porque España, después del franquismo, es otra. Y tiene otra visión, tiene otra perspectiva, se nutre académica y culturalmente de otra manera. No es que antes no existieran académicos o investigadores, pero ahora es otra proyección, es otra perspectiva. Entonces, dentro de este oleaje de control, obviamente siempre habrá opiniones, individuos, especulaciones, interpretaciones, acciones encaminadas a romper este establishment. Yo preguntaría a los científicos, ¿tiene sentido hablar de que la educación superior en México está gobernada y sujeta, ahora más que nunca, a un control político? ¿Quién querría? ¿Quieren comentar? Usted mero, Juan. No, yo solamente, sí, bueno, a ver, habría que establecer si la pregunta incluye los 4 años del régimen federal o no, ¿verdad? Porque digamos que uno en una primera instancia diría sí, efectivamente están hechas para el control político y desde hace muchos años, pero no sería lo único que a mí me llamaría la atención. A mí me llamaría la atención también el hecho de que con la privatización de la educación, el uso de la educación como una herramienta para generar dinero más allá de cualquier cuestión ética mínima de estándar de calidad, es para mí el fenómeno más relevante, porque el control político siempre lo han tenido. O sea, el control político se ha existido desde los años 50 para el caso de Monterrey, o desde los 30. En el caso de la universidad, pues ya tiene, creo que acaba de cumplir 70 años, ¿no? No recuerdo, Verónica, ¿cuántos tiene la universidad? La universidad pública, 70, ¿no? Pero este otro fenómeno que se ha extendido en todo el país es también algo que para mí es importante, ¿no? En la mayoría de los casos es privado, implica o supone el control político, pero extiende, digamos, la conversión de la educación a, digamos, convertida en negocio, sin niveles mínimos de calidad, y eso es como el fenómeno que a mí me llama la atención, que me parece más preocupante, ¿no? Y luego, la otra parte de la pregunta es, bueno, y con una alternativa política de cambio, ¿qué es lo que ha pasado en las universidades? Porque yo no he visto algún cambio, ¿no? En todo caso, lo que pensaría es que si hubiese algún tipo de continuación de régimen, siento que ya sería el turno del cambio en las universidades públicas. Eso es lo que pienso. Bueno, igual voy a aprovechar. Concuerdo con José Juan que creo, bueno, para empezar, que el escenario de la educación superior en México es muy heterogéneo. ¿Sí? Todos han sufrido, prácticamente todas las universidades han sufrido las mismas presiones de parte del Estado, por ejemplo, desde mediados de los 90, el recorte de presupuesto, la imposición de un nuevo modelo educativo, la orientación de la institución al mercado, etcétera, etcétera. Esa presión es para todos. Sin embargo, las comunidades, las diferentes universidades han reaccionado de manera diferente en función de su propia, digamos, tradición política a este modelo. Había universidades pues más críticos, más resistentes. Estoy pensando en la UNAM, estoy pensando en la UAM, estoy pensando también a nivel de las universidades estatales en la de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, ¿sí? Y
hay otras que se han plegado por completo, o sea, por ejemplo, la de Colima, que se convirtió en algún momento así como que en el prototipo de la universidad neoliberal, y como la Autónoma de Nuevo León, que se tardó más, pero que igual se ha plegado hacia esa orientación, hacia el mercado. Y entonces, bueno, digamos, la universidad, como ya decía José Juan, siempre ha estado bajo el control del Estado, sin embargo, ha reaccionado de manera diferente a Ahora bien, hay algo que me parece que sí es importante, y ese es lo que ha cambiado prácticamente en casi todos, es la autonomía, el concepto de autonomía que el profesorado, los investigadores prácticamente en muchas universidades hemos perdido nuestra capacidad de determinar, de coparticipar en las decisiones. Y esto se ve muy claramente en el caso de la UANL, que ya ni siquiera va a haber publicaciones de investigaciones científicas, sino solamente libros de texto para que se regenere el dinero que se invierte, tiene que regresar a la universidad. Un nuevo modelo de investigación totalmente ya orientado al mercado, la investigación como inversión que tiene que generar recursos para la universidad. Esos modelos son particulares. Algunas universidades lo han adoptado, otros están más resistentes porque tienen comunidades académicas más resistentes. En todo, creo que el gobierno actual no ha intervenido en las universidades públicas como debería. Yo creo que ese es una pendiente para la próxima administración, de realmente de articular las universidades a una nueva función en la sociedad, en una sociedad que ya se va a decir post-neoliberal, y que por lo mismo no puede ya trabajar con ese tipo de universidades empresariales, pues vertidos totalmente al mercado. Bueno. Una cosita rápida. No voy a participar porque, pues además de que no me toca, no tengo la nacionalidad y no quiero que me echen, así que no. Tú sí la tienes, ¿no? No la tienes, no. Vaya, por Dios. Una pregunta. Me llama la atención mucho, bueno, ya que yo estuve hablando de ideología de investigadores, ahora hablamos de ideología de universidades y de la vinculación entre el TEC y Estados Unidos, pues se pinta sola, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención la Autónoma de Coahuila y la Universidad de La Habana. Me gustaría que si hay alguien aquí presente que sepa algo al respecto, que lo platique, por favor, ¿no? Bueno, dentro de los múltiples aspectos de opinión adversa al gobierno de los Moreira, hay algo que hay que reivindicar, esa vinculación del gobierno de Moreira no nomás con el gobierno, no nomás con la Universidad de La Habana, con el gobierno de La Habana. Particularmente hubo un programa que se llamaba Operación Milagro, que consistía en atender a los pacientes de problemas oftalmológicos. Incluso se llevaban 2 aviones llenos de pacientes con sus familiares. Estaban 2 meses, los atendían en hospitales, alimentación, hospedaje, y los regresaban gratis. Esa experiencia del gobierno de Moreira, que no tiene ninguna opinión favorable para ellos en términos generales, pero eso es una realidad que hay que reivindicar. Sí, eso generó un polo de atracción interesante, y eso contribuyó a crear que el movimiento mexicano de solidaridad con Cuba creciera en el estado de Coahuila. De tal suerte que entonces la explicación, presuntamente de nuestra perspectiva, es que el gobierno de Moreira favoreció significativamente esa relación académica, política, y desde luego con un beneficio colectivo en cuanto a la salud de la población. Bueno, pues despídelo tú, ¿no? Que es tu evento. Ahí da unas palabras ahí. Bueno, pues un agradecimiento primero a los participantes de esta segunda mesa.
al público que nos acompaña presencialmente y a través de las redes sociales. También gracias por extender un poquito el tiempo que estaba programado inicialmente. A las autoridades de la Universidad Regiomontana que hicieron posible este evento y el proyecto que nos convoca, y también evidentemente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que financió pues estos esfuerzos y que pues estaremos continuando, ¿verdad? Y las sugerencias que aparecieron demandan un equipo más interdisciplinario, entonces será el siguiente paso, ¿no? Pensar en eso, pensar en ello. Muchas gracias para todos y nos vemos en la siguiente. Claro, claro.